Hemos estado hablando sobre el reto a ser diferentes. Y cuando visito una cultura diferente a la nuestra, me doy cuenta cuánto hemos abandonado nosotros aquí en Occidente el demostrar el amor hacia los demás, el hacer la diferencia en un mundo que, como decía Skip la semana pasada, está patas para arriba, algo así decía, creo, ¿no? ¿O no? Ayúdenme, sí. ¿Cómo ser diferente en un mundo que está patas para arriba? Eso nos habla de compromiso, nos habla de una intimidad con Dios, de permanecer fiel como un buen soldado, de ser disciplinados igual que un atleta, les dijo Skip, ¿cierto? De ser fieles con la diligencia, diligentes en lo que Dios nos ha mandado a hacer. El ser diligentes como un labrador. Cuando usted siembra algo, no crea que de un día para otro va a dar fruto esa semillita. Tiene que esperar un tiempo, y muchas veces desesperamos nosotros y creemos que es que Dios no ha escuchado nuestra oración. Y hay que ser diligentes, perseverantes en el Señor para poder así cosechar. En resumen, si queremos ser diferentes, debemos de tener, decía Skip, dedicación, conocer nuestro propósito. Dios te ha creado a ti con un propósito en Dios, de ser disciplinados. Un atleta, si quiere ganar, tiene que ser disciplinado, tiene que aceptar las reglas. En el mundo, en el reino de Dios, hay reglas que tenemos que atender, y como gente llamados con un propósito específico, debemos de atender a esas reglas. También disciplina o diligencia. No se obtiene nada si no somos diligentes, si no somos comprometidos, si no estamos dispuestos a perseverar. Dice la palabra que el que persevera hasta el fin, este será salvo. Por ahí hay un dicho que yo en el pasado le decía a mis hijos: la perseverancia, debemos de ser perseverantes aún cuando los pronósticos nos dicen que las cosas no van a salir bien. Si perseveras puedes alcanzar. Hoy en día es habitual ver en los parques, cuando salgo a caminar me doy cuenta que mucha gente hace ejercicio. Muchas personas corren, caminan, y yo creo que es necesario poder caminar, ejercitarse, hacer gimnasia. Y esto me hace pensar en aquella palabra de Dios, hablando de un personaje de la Biblia que dice que caminó con Dios, decidió ser diferente, y por eso Dios se lo llevó, no conoció muerte. ¿Usted sabe quién es ese personaje? Enoc. Dice que caminó con el Señor. Él dijo: yo voy a tomar ese reto de ser diferente en una generación que estaba también perdida, alejada de Dios. Dice que Dios se lo llevó, no conoció muerte, se lo llevó al cielo. La Biblia está llena de campeones de la fe. Y en el capítulo 11 de Hebreos está la galería de hombres y mujeres que se atrevieron a ser diferentes, a caminar con Dios. Y hoy estaremos hablando de este personaje llamado Enoc. El nombre de Enoc puede tener el significado de dedicado, consagrado o iniciado. Enoc profetizó sobre la segunda venida de Jesucristo. Y el mensaje de hoy les va a ayudar a ustedes a saber cómo ser diferente, porque usted aprenderá a caminar con Dios. Hebreos 11, 5 al 6 dice: por la fe no fue traspuesto para no ver muerte. Esto quiere decir que él nunca murió. Fue llevado directamente al cielo sin morir. Y dice: y no fue hallado. O sea que lo buscaron por todas partes y no lo encontraron, porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuera traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pregunto: ¿agrada usted a Dios con su testimonio? ¿Hace usted la diferencia en medio de una sociedad que vive alejada de Dios? Recuerden que la Biblia dice en el versículo 6: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Mi oración esta mañana, mis amigos, es que hoy ustedes puedan agradar a Dios, y que recuerden que la manera de hacer la diferencia, de agradar a Dios, es caminando con Él. Así que vamos a aprender cómo ser diferentes, dando un paso cada día, caminando con Él. ¿Les parece? Sí. Porque déjenme decirles algo: cuando usted es un creyente,
usted no es simplemente una persona que hizo una decisión. Usted debe de ser una persona que tiene una vida de íntima amistad con Dios, caminando con Él día a día. Y permítame mencionar algunas cosas de esa vida que tenemos con el Señor, y anhelo que el Señor imprima en sus corazones esta palabra. ¿Qué es ser diferente? Ustedes ven nuestro logo ¿verdad? Hay un montón de cerillos, fósforos, cerillos en mexicano, fósforos, me equivoqué. Y hay uno rojos y hay uno que es azul, es diferente. Y el caminar con Dios, el ser diferente, primero que nada es una vida de fe. Digan conmigo, es una vida de fe. Y Génesis 5 es muy interesante porque en este capítulo tenemos la historia sobre la cual habla el libro de Hebreos. De muchas maneras, el capítulo 5 de Génesis parece la sección necrológica. Oiga qué palabra. De notas luctuosas de un periódico. Fíjense bien conmigo, por favor. Mire, por ejemplo, Génesis 5, el versículo 8, 11 y 14. Es una sección ¿dije de qué? De notas luctuosas. Dice, así todos los días de Seth fueron 912 años. Eso es un tiempo muy largo, creo. Vivió 909 años para vivir. Pero note cómo termina el versículo. Y murió. ¿No está el versículo ahí? Si no, no lo pueden notar, ¿verdad? ¿Pueden apagarme una luz de estas, por favor? Me da calor. ¿Ya? Dice, así todos los días de Seth fueron 912 años y murió. El versículo 11 dice, así todos los días de Enos fueron 905 años, mucho tiempo también. ¿Y qué dice? ¿Y qué? Y murió. Ahora, el versículo 17, así todos los días de Mahalael, un nombre importante para aquellos que van a tener hijos, muy lindo, fueron 895 años. ¿Y qué dice? Y murió. Mis amigos, de cada uno de ellos dice y murió, y murió, y murió. Es una monotonía, ¿no le parece? Pero quiero que noten un nombre que sobresale como una rosa en este desierto de muerte. Un hombre que se atrevió a ser diferente y lo logró. Versículos 21 y 24. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Caminó Enoc con Dios 300 años, dice, y engendró hijos e hijas. Así todos los días de Enoc fueron 365 años y caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. No dice que Enoc murió, fue arrebatado, fue llevado directamente al cielo, aceptó el reto de ser diferente, lo logró y por esa razón fue traspuesto, llevado directamente al cielo. Yo quisiera que Dios me llevara al cielo así, ¿cierto? Una de las cosas que siempre estoy pensando no es que le tema a la muerte porque yo sé a dónde voy, pero es que me encierren en un ataúd. Yo le digo a mi esposa, yo me voy a salir. Ahora, ¿qué es lo que pone en evidencia esa vida de Enoc? Primero, que la vida que hace la diferencia, que camina con Dios, es una vida de fe. Versículo 5, 24. Caminó pues Enoc con Dios, dice, y desapareció, porque lo llevó Dios. Ahora vean lo que dice Hebreos 11, 5 y 6. ¿No están los versículos ahí? Dice 11, 5 y 6. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, pero no lo encontraron porque lo traspuso Dios. Y antes que fuera traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Enoc fue un caso especial en su época. Él se apartó de la conducta de vida de sus contemporáneos para caminar de acuerdo a Dios. Ahora hay una pregunta, ¿cómo es que Enoc fue diferente? La semana pasada veíamos que hay que ser disciplinados, dedicados, ¿cierto? ¿Y qué? Y diligentes. Pero ¿cómo es que logramos hacer eso? Hacer la diferencia. ¿Cómo es que Enoc logró agradar a Dios? Mis amigos, ser diferente, caminar con Dios, exige una toma de conciencia y un compromiso con Dios y consigo mismo. Eso es importante. Nos exige las 3D: dedicación, disciplina, diligencia. La amistad con Dios significa enemistad con el sistema del mundo. Con el sistema, los sistemas de valores han cambiado en nuestra sociedad. Lo que antes era malo ahora es aceptado, ahora es bueno, y lo bueno es pasado de moda.
La amistad con Dios es enemistad con el sistema del mundo. El versículo 6 tiene la respuesta, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo agradó Enoc a Dios? Caminando con Él. ¿Y cómo caminó Enoc con Dios? Creyendo en Dios. Así que la vida de un caminar con Dios es sencillamente una vida de fe. Ahora, ¿de dónde obtuvo Enoc esa fe? De la palabra de Dios. Esa es la forma en que yo la tuve. Y es la forma en que usted la obtiene. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora, escúchenme atentamente. Usted nunca podrá ser diferente si no tiene una vida de fe. Vuelvo a decir, usted nunca tendrá la fe aparte de la voluntad de Dios. Usted nunca podrá conocer a Dios si no medita en la palabra de Dios. Y esto es importante. La fe no es estar adivinando la voluntad de Dios. La fe es aprender la voluntad de Dios en su palabra y creerle a Dios. Fe es escuchar la voz de Dios y creerla. Pero la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y esa palabra puede ser por medio del Espíritu Santo, puede ser a través de las Sagradas Escrituras. Y presten atención a lo que les voy a decir. No es algo que usted lo dice y lo reclama. Hay gente que dice, tenemos que decretar. Y decretan una palabra pero no la creen. Dios habla, escúcheme bien, la fe es que Dios habla, usted cree, usted le cree a Él. Eso, mis amigos, es fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por más que usted declare palabra, si no tiene fe en este Dios vivo y poderoso, si no vive conforme a su voluntad, no obtendrá nada de parte de Dios. Yo pregunto, ¿desea usted caminar con Dios? ¿Ser diferente? Espero que sí. ¿Desea ser diferente en un mundo que está patas para arriba, como decía Skip? Entonces usted tiene que experimentar el caminar por fe. Todo lo que ustedes ven alrededor nuestro, en este lugar, fueron 2 años de caminar en fe para tener este edificio. ¿O no? Y en 2 semanas estarán estrenando 250 sillas acá, que espero se llenen. Aquí se turna la gente, como por lo que veo. Vienen una semana, ven. ¿Saben algo, mis amigos? Algunas veces leemos el libro de Génesis en el Antiguo Testamento y decimos, ¿qué sabían estas personas? No sabían nada entonces. Gente rústica, ignorante, arando con azadones, no tenía televisor, internet, computadoras. ¿Qué sabían ellos? Se sorprenderían el saber lo que Enoc, el 7º hijo de Adán, tenía. Por ejemplo, ¿sabía usted que Enoc fue un profeta? Vea lo que dice Judas 14. De estos también profetizó Enoc, 7º desde Adán, diciendo, vino el Señor con sus santas decenas de millares. Piensen en esto. Aquí está un hombre, solo 7 generaciones desde Adán, profetizando la segunda venida de Cristo. Y piensen en esto. Tenemos que entender que el libro de Génesis es el semillero de toda la Biblia. Pueden ver el calvario de Cristo al estudiar a Abel. Y aquí vemos la segunda venida de Jesucristo al estudiar a Enoc, quien proféticamente dice, el Señor viene y viene seguido por ejércitos del cielo. Habla de ese glorioso día, cuando Jesucristo, el Hijo de Dios, que estamos esperando. ¿Cuántos esperan su segunda venida? Yo la espero. Va a traer a todos sus redimidos que ahora están en el cielo con Él, de regreso a esta tierra para la batalla de Armagedón. Eso es algo maravilloso. Enoc tuvo fe. ¿Cómo lo obtuvo su fe? ¿Cómo escuchó a Dios? ¿Quién le enseñó a él acerca de eso? ¿Se ha preguntado esto? ¿Cómo es que Enoc se volvió profeta? ¿Sabían que Enoc fue un contemporáneo de Adán? ¿Sabían que Adán caminaba con Dios en el jardín del Edén? ¿Han leído esto? Sí. ¿Pueden imaginarse eso? La clase de entrenamiento teológico que tuvo Adán no fue en la Universidad Harvard que tenemos acá. Fue directamente con el creador de todo. Imagínense a Dios compartiendo gloriosas verdades con Adán. Adán tuvo todas estas cosas y Adán y Enoc fueron contemporáneos y vivieron como tales. Y al estudiar la Biblia usted va a descubrir que cuando Enoc nació, Adán tenía 622 años de edad. Usted puede pensar en esto. Usted puede decir, ¡qué viejo! Permítame decirle que estaban en la flor de la vida.
Recuerden que Adán vivió 930 años. Él y Enoc caminaron juntos por 300 años. Pensemos entonces en todas las cosas que seguramente Adán le enseñó a Enoc acerca de la palabra de Dios. Me imagino a Enoc diciendo: Adán, ¿cómo te sentías en el Edén? Adán, ¿qué sentías cuando Dios y tú caminaban juntos en el jardín? Imagínense esto. Imagínense a Adán. Y puedo imaginarme a Adán con lágrimas en los ojos y con una voz temblorosa respondiendo: Enoc, el caminar con Dios era simplemente maravilloso. Juntos caminábamos por las floridas praderas, cruzábamos exuberantes bosques, bebíamos de las frescas aguas de los cristalinos arroyos y decía: oh, Enoc, el caminar con Dios era maravilloso. Y Enoc escuchaba a Adán. Y ahora Enoc es un profeta de Dios caminando con Dios. Aquí hay una pregunta: ¿quiere usted caminar con Dios? ¿Quiere usted hacer la diferencia en un mundo que está perdiendo sus valores? ¿Acepta usted el reto de ser diferente? No hablo solo de asistir a la iglesia, no hablo solo de saber los hechos en forma literal o académica. Quisiera que Dios sea real para usted, tan real como la persona que está a tu lado. ¿Tú quisieras eso? Eso es posible. Por lo tanto, le pido que ponga atención. Este caminar con Dios empieza con fe. La vida cristiana es una vida de fe y no una fe intelectual. Todo este capítulo de Hebreos habla acerca de la fe y el énfasis es que Enoc caminó con Dios porque creyó en Dios. Segundo, ¿cómo ser diferente? No es solo teniendo una vida de fe, sino teniendo una vida de compañerismo con Dios. Usted da el paso de fe y camina en compañerismo con Dios. Vea lo que dice Génesis 5:22. Después, aquí está hablando de Enoc, que engendró a Matusalén, caminó Enoc con Dios 300 años y engendró hijos e hijas. Hebreos 11:5 dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado. Si lo pueden ver, porque ahí no se puede ver casi, pero no lo encontraron porque lo traspuso Dios, y antes que fuera traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Enoc y Dios caminando mano a mano, en íntima comunión y compañerismo. Enoc era amigo de Dios. ¿Usted se considera amigo de Dios? ¿Sabían que es muy difícil que dos personas caminen juntos 300 años a menos que tengan intereses y labores en común? El mayor interés de Enoc era agradar a Dios, y el Señor por su parte agradaba a Enoc. Algunos dicen: ¿cómo es que Dios te bendice? Algunos se preguntan: ¿por qué yo no soy bendecido? Aún envidiamos lo que Dios le da a otros. No hay envidia santa, la envidia es pecado. La diferencia está: usted camina con Dios. Usted es una persona de fe realmente, no una fe intelectual, una fe que vive, es un estilo de vida. ¿Tiene usted esa clase de compañerismo con Dios? Yo la tengo, y lo digo no para vanagloriarme, sino para alabar al Señor. Se lo digo y digo esto cuantas veces tenga oportunidad. Dios sabe que no es una exageración. Jesucristo es tan real para mí como lo son ustedes reales para mí. Le conozco a Él, Él es real para mi vida. El apóstol Pablo dijo: no sé a quién he creído. ¿Usted ha leído este versículo? Noten que él no dijo: yo sé en quién he creído. Hay una gran diferencia. Esa es la forma en que mucha gente cita erróneamente este versículo. Yo sé en quién he creído. Y no es así. Yo sé a quién he creído. No es la forma en que mucha gente lo dice. Pablo no quería una preposición entre él y Cristo. Él dijo: yo sé a quién he creído, amigos. No dijo: yo sé cosas acerca de Jesús. Por supuesto que las sabía.
Pero dijo, conozco a Jesús. Escúcheme bien. Usted puede saber cosas acerca de una persona sin jamás llegar a conocer a esa persona. ¿Estamos de acuerdo? Pero en relación con el Señor Jesucristo, usted tiene que llegar a conocerle íntimamente. La vida de fe es una vida de amistad y de compañerismo con Él. Amós 3 dice, andarán dos juntos si no están de acuerdo. Veamos otro versículo, es uno de los grandes versículos del Antiguo Testamento. Miqueas 6:8. Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Quiere usted saber lo que es bueno? ¿Quiere usted escuchar algo bueno? ¿Qué pide Jehová de ti? Dice, lo que pide Jehová de ti solamente es hacer justicia, amar misericordia. ¿Y qué dice? Y humillarse ante tu Dios. Eso es una forma de ser diferente. Dios está diciendo, ser diferente a los demás, sea diferente. ¿De qué forma? Muestra misericordia a la gente, sé justo y camina conmigo. ¿Qué es lo que Dios quiere? Alguna gente me dice, ¿sabes qué? Dios quiere que le sirva. Déjame decirles algo. Si Dios lo único que quisiera es servicio, Él puede utilizar a sus ángeles. Y estoy seguro que ellos harían un trabajo mejor que nosotros, siempre obedeciendo instantáneamente y realizando el trabajo con poder. Yo estoy seguro de eso. Pero Dios no quiere únicamente un mero servicio. Por supuesto que debemos de servirle. Gracias a la gente que sirve en este lugar. Ayer una muchachita, Fernanda, aspiró todo este lugar, sirviéndole a Dios con corazón dispuesto, con pasión. Hermanos, hay que servir a Dios, debe de ser así. Pero no es lo que Él pide únicamente. Dios no quiere un mero servicio. Él no nos quiere únicamente para eso. Otros dicen, Dios quiere eruditos, quiere que aprendamos todos los hechos acerca de Él. ¿Y sabes qué? No, Él sí quiere que estudiemos. Dios no quiere ignorancia como resultado de la ociosidad. Hay mucha gente que anda chupando doctrinas falsas de otro lugar porque no tienen la disciplina, la diligencia de escudriñar la palabra. Y cualquier viento de doctrina la toman. Dios no quiere ignorancia como resultado de la vagancia, de la ociosidad. En definitiva, lo que Dios quiere es caminar con usted, porque Él lo creó a su imagen para poder tener compañerismo con usted y quiere caminar con usted. ¿Saben que nosotros podemos saber mucho acerca de Él y sin embargo no conocerle? ¿Sabían eso? Les voy a poner un ejemplo y se van a sorprender. Un estudiante de 17 años de un colegio cristiano escribió un ensayo acerca de Jesús. Y al escucharlo probablemente usted pensará, ¿ese es un buen ensayo? De antemano les voy a decir quién escribió este ensayo para que evalúen mientras lo leemos. Lo escribió Karl Marx, el fundador del comunismo ateo. El hombre que escribió ese maléfico libro El Capital. El hombre que ha causado más miseria, más derramamiento de sangre, más odio, más violencia, más división que ningún otro hombre. Sin embargo, Karl Marx escribió lo siguiente a los 17 años de edad. Leámoslo. Si examinamos la historia de la naturaleza del hombre como individuo, constantemente observamos la chispa de la divinidad en su pecho. El entusiasmo por aquello que es bueno, la lucha por sabiduría, el anhelo por la verdad está sofocado por las llamas del deseo y la avaricia. El celo por la virtud se vuelve agonizante por la tentadora voz del pecado y se torna en una burla tan pronto como sentimos el impacto total de la vida. Nuestros corazones razonan y la historia de las palabras de Cristo nos llaman fuerte y convincentemente para decirnos que la unión con Él es absolutamente necesaria. ¿Con quién? Con Cristo. Y sin Él seremos rechazados por Dios. Porque Él es el único capaz de liberarnos. Una vez que el hombre haya obtenido esta virtud, esta unión con Cristo, Él despertará quieta y serenamente y esperará también quieta y serenamente los golpes del destino. Con bravura se opondrá a las tormentas de las pasiones y sin ningún temor soportará la ira de los malvados. ¿Por qué? ¿Quién podrá destruirle o robarle de su Redentor? Mi amigo,
¿Cuál es el problema con este ensayo? Absolutamente ninguno. En cuanto se refiere a la verdad, dijo una verdad. Pero si Marx hubiera estado escribiendo un ensayo de historia o de geografía, él hubiera hecho también un excelente trabajo porque tenía una mente brillante. Él sabía las respuestas, pero no conocía a Jesús. Por eso fundó el comunismo ateo. ¿Se puede usted imaginar a una persona sabedora de todas estas verdades y sin embargo no conocer al Señor? Usted en esta mañana puede estar escuchando este mensaje y en un sentido entender cada palabra que digo y sin embargo no conocer al Señor. Puede entender todo lo que yo diga y decir sí, amén, así sea, pero no conocerle a Él. Escúcheme bien, Dios le hizo para que usted tenga comunión con Él, para que usted tenga una vida de íntimo compañerismo con Él. Y usted camina con Él y Él camina con usted y usted oye su voz. Amigo, camina usted con Dios. ¿Puede usted escuchar la voz de Dios? ¿Puede usted escuchar y saber si es Dios o el que te habla? Quiero decir, ¿es Jesucristo real para usted cuando usted va rumbo al trabajo? ¿O cuando tiene que lidiar, mujer, con los sartenes y las ollas en la cocina? ¿O cuando usted está sentado frente a un escritorio? ¿Marca usted la diferencia cuando está en la cancha de juego de fútbol? Mis hermanos, ¿sabe cuándo Jesucristo será real para usted? Lo será cuando usted aprenda a caminar con Él. Dios me da la oportunidad de viajar mucho, de conocer lugares. Y veo que es la misma situación en todo lugar. Gente conocedora, con un conocimiento intelectual de Dios, pero no le conoce a Él. No camina con Él. Algunas veces la gente actúa de diferente forma cuando está en la iglesia. Ahora escuchen con mucha atención. No cambie su personalidad cuando viene a la iglesia. No se vuelva súper místico de pronto porque está en la iglesia. Ahora somos santos, santos, santos a la fuerza. No, un creyente es perfectamente natural y naturalmente supernatural. Supernaturalmente natural y supernaturalmente sobrenatural. Lo confundí. Lo que estoy diciendo es simplemente esto: no cambie, sé tú, sé auténtico. Sea el mismo aquí que el que está afuera. Cuando usted se encuentre con los hermanos en Cristo, demuestre su felicidad. No hay nada de malo en ello. Pero usted dice: pienso que debo estar quieto y saber que Dios está en medio de la celebración. Es cierto, hay un tiempo para estar callados, para gritar, hay otro tiempo para llorar, tiempo para reír, lo dice esto Eclesiastés. Pero hermanos, hay un momento en que debemos de ser exuberantes con nuestra adoración. Si siente postrarse delante del rey, hazlo. La Biblia dice: pueblos todos, batid las manos. Los hombres oren en todo lugar levantando manos santas. Hay momentos cuando debemos estar sobre nuestro rostro arrodillado delante de Dios. Todas esas cosas son verdades. Pero el punto es que debemos ser naturales. No piensen que la fe es algo que no podemos, que nos ponemos cuando venimos a la iglesia. No, eso no es la fe. Lo que estoy diciendo es que debemos de caminar con Dios, debemos hacer la diferencia las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Es un caminar constante, un ser diferente, el hacer la diferencia constantemente en una sociedad que está perdida. Enoc decidió ser diferente a su generación y ser ejemplo para sus hijos. Así que caminó 300 años, dice la Biblia, 300 años de su vida dedicada a andar con Dios. Pero no solo es una vida de fe y de íntimo compañerismo, sino que en tercer lugar, y termino con este tercer punto, para ser diferente necesitas tener una vida fructífera. Uno de los versículos que personalmente me motivan mucho es el que dice: iba Jesús haciendo el bien. Ese no está ahí. Algunas veces oro: Señor, no tengo nada en mi agenda, pero permítame solo ir haciendo el bien por donde quiera que yo camine. ¿Por qué no fue tan fiel? Fue fiel 300 años.
Dice la palabra en Génesis 5:22, vivió Enoc 75 años y engendró a Matusalén. Después que engendró a Matusalén, vino y caminó con Dios 300 años y engendró hijos e hijas. 300 años, esos son 109.500 días. Multiplíquelo. ¿Sabe cuánto vive en estos tiempos en nuestra América? ¿Cómo le llaman? El promedio de vida. 75 años. ¿Sabe cuántos son 75 años en días? 27.375 días. En semanas, 1.388 semanas. Suena poco, ¿cierto? ¿Ah? Así que yo estoy para el tigre porque ya tengo casi 60 y voy para abajo. Yo le digo, Señor, los pocos días que me quedan, porque si los multiplico por días, yo digo, Señor, son poquitas semanas. ¿No has pensado en eso? Piensa en eso. Multiplique los días que usted ha vivido hasta ahorita. ¿Y cuánto le quedarían si llegara a 75 años? Son muy pocos. Decidamos ser diferentes y caminar con Dios. Miren a Enoc. 109.500 días entregó a Dios, los últimos 300 años de su vida. Y tuvo buenos días, malos días, días cálidos, días fríos, lluvias, ventiscas, sequías, inundaciones, guerra, paz, oposición. Pero siempre caminó con Dios. Sin desmayar, sin dudar, haciendo la diferencia. Hay una constante fidelidad en el caminar de Enoc con Dios. De paso le diré que la vida de Enoc no transcurrió en un monasterio. Si leen la vida de Enoc, verán que él tuvo una familia, tuvo hijos, sin duda tuvo un trabajo, una casa, un negocio, y no vivió una vida en una época fácil. Cuando Enoc caminó con Dios, lo hizo en un tiempo conocido como los días de Noé. Violencia, vicios, maldad. El hombre vivía tan desenfrenadamente que Dios decidió destruir el mundo por medio de un diluvio. ¿Ustedes han leído esto? Amigos, en los días de Noé, Enoc hizo la diferencia. En los días de fuerzas demoníacas, Enoc caminó con Dios. Enoc se dio cuenta que para hacer la diferencia en un mundo patas para arriba, para poder agradar a Dios, había que caminar con Él. Lo intentó y lo logró. Enoc fue diferente a la gente de su día. También si leen que confrontó con un llamado de arrepentimiento y señalando a los pecadores el juicio de Dios. Hoy en día en los púlpitos no se habla del juicio de Dios. Es pecado. Venga el Señor de tanto. El favor de Dios no se compra. Siempre Dios te va a dar. No te dejes engañar. Sé fiel con sus diezmos y sus ofrendas. Amén. Hay que serlo. Porque la Biblia lo dice y lo enseña la palabra. Para poder mantener este edificio. Sé fiel con eso. Esta es su casa. Si no, arrepiéntase. Porque estás desobedeciendo a Dios. No es porque yo lo diga. El favor de Dios no se compra. Un milagro no se compra. Deje de seguir ese tipo de personas que lo que están enseñando es doctrinas falsas. Hay un juicio inminente contra los pseudo apóstoles y pseudo pastores que predican cosas que están en contra de la palabra de Dios. Tal vez usted diga, bueno, pastor, para usted es fácil decirlo porque usted es un pastor, pero usted no sabe en dónde trabajo yo. ¿Cómo voy a hacer la diferencia? Usted no sabe cómo está mi hogar. Es para mí muy difícil el caminar con Dios, el ser diferente, mis hermanos. Es difícil el caminar con Dios si es que solo lo hace en su propia fuerza. Es difícil ser diferente si es que usted lo hace en su propia fortaleza. Mira, usted una planta atómica. Tenemos la electricidad gracias a esa planta atómica. Alguien dice, esa planta genera poder. Y en un sentido verdadero así es. Genera poder. El poder es la energía atómica que es liberada. Mis hermanos, quiero decirles algo. El poder, la fuerza que hay en mi vida es debido a que Dios libera su poder en mí. ¿Para qué? Para que pueda caminar la vida cristiana día a día siendo fiel a Él. Por mis propias fuerzas yo caigo redondito como cualquiera de ustedes. Porque esto es carne.
y la carne es débil. Es débil. ¿Usted cree que los pastores no tenemos luchas? Escúchenme bien. Yo no podría ser fiel si no fuera por el Señor en mí. Él no caminó con Dios. Hermano, es Dios quien camina con usted. Es Dios el que le da poder cada demanda de la vida cristiana. Espero que usted crea esto. Es una vida de fe, es una vida de compañerismo, es una vida de fidelidad. Ahora pregunta, ¿es usted fiel? ¿Está usted caminando con Dios? Espero que sí. Y si no, creo que es tiempo que lo empieces a hacer. Sean tiempos buenos o tiempos malos, tiempos difíciles o tiempos alegres, todos estos tiempos son tiempos para caminar con Dios. Y sí se puede. Esto es verdaderamente mi vida. Y ustedes saben muchas historias de mi vida: enfermedades, cáncer en la familia, problemas de todo tipo. La vida de una persona que quiere hacer la diferencia es una vida de fe, una vida de comunión, una vida de fidelidad y también una vida fructífera. La palabra de Dios dice que por su fruto los conoceréis. ¿Desea usted que su vida cuente delante de Dios? ¿Cuántos desean eso? Entonces sea diferente, camine con Dios, para que así tenga una vida fructífera, pueda recoger buen fruto. Yo recojo buen fruto si siembro buena semilla. No tengo lo que tengo porque lo merezco, es porque Dios me lo dio. No tengo los hijos que tengo solo porque soy el superpapá, no, o el matrimonio que tengo porque soy el superesposo, no, es porque Dios habita en mí. Y yo camino con Él y Él me da la sabiduría suficiente para poder salir adelante en todo. Necesitamos aprender esto. Hebreos 11:5: por la fe no fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, pero no lo encontraron porque lo traspuso Dios. Y antes que fuera traspuesto tuvo testimonio. ¿Qué clase de testimonio tuvo Enoc? Tuvo testimonio de haber agradado a Dios, de haber hecho la diferencia. Hermanos, eso es ser fructífero. A mí no me va a preguntar el Señor cuántas personas traje para el reino. A mí no me va a preguntar el Señor a cuántos lugares fui. No, me va a preguntar: ¿fuiste fiel conmigo? ¿Caminaste conmigo? No todo el que me diga Señor, Señor, dice la Biblia, ¿qué? Sino aquel que haga, ¿qué? La voluntad de mi Padre que está en el cielo. Pero Señor, en tus manos eché fuera demonios. Así dice la Biblia, ¿no? Profeticé. Apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Eso es bíblico. Eso no se predica hoy en los púlpitos, porque es pecado. Pecado para el hombre escuchar eso. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. ¿Por qué no fue tan fructífero? ¿Qué había en su vida por lo cual fue hecho profeta? ¿Sabía usted que él tuvo una crisis en su vida? Y después de esa crisis él comenzó a caminar con Dios. ¿Sabe cuál fue esa crisis? Cuando llegó a ser papá. Lea la Biblia. ¿Para cuántos es difícil ser padre, sobre todo en esta generación? Vean lo que dice Génesis para que me crean. Después que engendró a Matusalén, caminó Enoc con Dios 300 años y engendró hijos. Después de que engendró a su primogénito, empezó a caminar con Dios. Yo creo que él dijo: yo no lo puedo solo. Tuvo su primer hijo, un pequeño bebé llamado Matusalén, y cuando ese niño nació, Dios le habló a Enoc de una forma muy especial, y Enoc comenzó a caminar con Dios después del nacimiento de Matusalén. Permítame decirles algo: si usted tiene hijos y tiene también cerebro y corazón, esto le acercará a Dios. ¿Está bien? ¿Ah? Después que engendró a Matusalén, caminó Enoc con Dios 300 años. ¿Ha pensado alguna vez en el significado del nombre de Matusalén? ¿Cuántos saben lo que significa? Aparte de este Matusalén, ¿cuántos niños conoce usted con ese nombre? ¿Ah? Por lo menos yo no conozco a ninguno.
Allá en México los indígenas le ponen a los niños, cuando estaba lo de este hombre, Obama Bin Laden, puso a su hijo Obama Bin Laden Chavarría Rojas. Yo creo que nadie se atreve a poner Matusalén. Los nombres bíblicos, ¿saben una cosa? Tiene un significado especial, y Matusalén significa cuando esté muerto será enviado. Cuando esté muerto será enviado, venga acá. ¿Se imagina a alguien poniendo el nombre a su hijo? Cuando esté muerto será enviado. Cuando Matusalén muera, vendrá el diluvio. ¿Qué quiere decir esto? Dios dijo a Enoc, voy a destruir el mundo con un diluvio. Y Enoc preguntó, Dios, ¿cuándo vas a hacer esto? Y Dios le dijo, ves a este pequeño bebé, refiriéndose a Matusalén, cuando muera será enviado el diluvio. Y vea lo que dice Amós 3:7. ¿Están interesados en este punto? En verdad, dice, nada hace el Señor omnipotente sin antes revelar sus designios a sus siervos, los profetas. Recuerden que Enoc era un profeta, y Dios le dijo, ves a este pequeño, cuando muera será enviado. Se sobreentiende que el diluvio será enviado. Así que cada vez que el pequeño Matusalén se enfermaba o le daba fiebre, Enoc se preguntaba si el tiempo del diluvio iba a venir. Imaginen qué preocupado se pondría uno. ¿Se va a morir? ¿Viene el diluvio? ¿Cuántos años vivió Matusalén? Esto explica el misterio. Matusalén vivió más que cualquier hombre en esta tierra, 969 años. ¿Están listos para un rompecabezas? ¿Ah? ¿Quién es el hombre más viejo y que murió antes que su padre? ¿Quién es el hombre más viejo que murió antes que su padre? ¿Por qué Matusalén? Ya se lo sabían. Matusalén porque Enoc no murió, Enoc fue traspuesto, fue llevado al cielo sin conocer muerte. El Nuevo Testamento nos lo dice ¿por qué murió Matusalén? Murió Matusalén 969 años, vivió. Y el Nuevo Testamento nos dice por la paciencia de Dios. La Biblia nos dice que el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Déjenme decirles algo, Dios está siendo paciente con la humanidad. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, que todos tengan salvación, que entendamos que el hacer la diferencia es importante para un mundo que está patas para arriba. Así que Dios se mantuvo un día más y otro día más y otro día más. Dios esperó 969 años antes de enviar el diluvio, porque Dios es un Dios de misericordia. Dios siempre está esperando que más gente se salve. Y si alguien pregunta, ¿por qué Jesús no viene ahora mismo en esta época? Mis amigos, porque Dios está esperando que más gente se salve. Vea lo que dice 2 de Pedro 3. ¿Qué hubo de esa promesa de su venida? Nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación, pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa. Según entienden algunos la tardanza, más bien Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Hermanos, podría ser la razón por la que no vino ayer, porque Dios quiere que usted se salve hoy. No sé. Podría ser que el Señor está manteniendo la puerta abierta una vez más y tocando a tu corazón para que tú te arrepientas. Pero quiero decirle que finalmente el diluvio vino, y aún ahora las convulsionadas aguas de la ira de Dios están furiosamente golpeando las represas de su misericordia. Y en cualquier momento, les puedo asegurar, Dios va a venir y va a traer juicio sobre esta tierra. ¿Me está escuchando? ¿Ustedes lo creen? ¿O no? Estoy hablando cosas que pocas veces escuchamos, ¿no? Génesis 5. Vamos a practicar aritmética rápidamente. Matusalén tenía 187 años cuando fue padre de Lamec. Ahora, el pequeño Matusalén nació. Su nombre significa cuando muera será enviado. Vino a ser papá Matusalén cuando tenía 187 años y engendró a un hijo llamado Lamec. Lamec le dio a Matusalén un nieto. Vea donde dice en Génesis 5:28. Lamec tenía 182 años cuando fue padre de Noé. Así que el nieto de Matusalén fue Noé. Lamec nació después de 187 años.
¿De acuerdo? Y 182 años después nació el pequeño Noé. Hay 369 años hasta el nacimiento de Noé. ¿Estamos de acuerdo? Matusalén tenía 369 años cuando vino a ser abuelo. Ahora, cuando ese nieto, Noé, tenía 600 años, vino el diluvio. Y si se están preguntando que cómo lo sé, Génesis lo dice. Viene el diluvio, 600 más 369, ¿cuánto es? 969 años. Vea lo que dice Génesis. Cuando Noé tenía 600 años, precisamente en el día 17 del mes segundo, se reventaron las fuentes del mar profundo y se abrieron las compuertas del cielo. Llegó el diluvio. 187 más 182 dan como resultado 369. Sume a esos 600 y tenemos que 969 años. Ese día llegó el diluvio. Ahora ya entiende el significado: cuando muera será enviado. Ahora entendemos por qué Matusalén murió teniendo 969 años, porque Dios estaba respondiendo el día de su juicio debido a su misericordia. Estaba posponiéndolo, perdón. Pero escuchen, por fin llegó el diluvio y el día del Señor vendrá también, como fue los días de Noé. Así será en ese día. Y yo creo que Enoc tuvo un poquito de miedo. Tenía motivo legítimo para sentirlo, porque Dios se lo dijo. Algunos dicen: bueno, yo no creo en eso de asustar a la gente. Pues miren esto, yo sí lo creo. Y ojalá pudiera asustarlo hoy a ustedes lo suficiente, porque prefiero asustarlo para que vaya al cielo que arrullarlo para que vaya al infierno. Y las iglesias ahorita están arrullando a la gente. Jesús dijo: temed más bien aquel que puede matar ¿qué? El alma y el cuerpo en el infierno. Y en el libro de Proverbios leemos: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Una de las marcas de los últimos tiempos será que no hay temor de Dios delante de sus ojos, y el mundo no tiene temor de Dios. Queridos amigos, permítanme decirles que el Dios Todopoderoso es un Dios de juicio. Pero esta verdad a mucha gente no le gusta escucharla. Se supone que no debemos de pensar que Dios es un Dios de justicia y de juicio, sino solo un Dios de amor. Dios es un Dios de amor. Él es infinito, inimaginable, indescriptible, glorioso, amoroso, pero también es un Dios de justicia. Si usted dice que Dios es un Dios de amor y no es un Dios de justicia, eso es solo una media verdad. Y cuando usted toma una verdad, una media verdad, y hace de esa media verdad toda la verdad, esa media verdad no es verdad. Y aunque no lo voy a repetir, esa es la verdad. Vuelvo a decirlo: cuando usted toma una media verdad y hace de esa media verdad toda la verdad, esa media verdad no es verdad. Y aunque ya lo repetí, esa es la verdad. Dios le dijo a Enoc: cuando Matusalén muera, vendrá el diluvio, el día del juicio viene. Termino con esto. Vivimos en una generación que está siendo tranquilizada rumbo al infierno, y eso lo creo. Ahora que estuvimos en Yakarta, en Indonesia, vimos cuánta maldad existe en estos países también, pero también vimos con cuánto amor, con cuánta devoción, con cuánta diligencia la gente busca de Dios. Porque no viven, voy a decirlo diferente, la pobreza que vivimos nosotros no es ni un 1% de la pobreza que viven estas personas. Y son gente que busca de Dios más que nosotros. Dios ha tenido misericordia de nuestro país. Salmo 25, 14 dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Enoc fue un profeta, sabía que el Señor vendría. Déjenme afinar el enfoque de este punto un poco más. El Señor viene con miles de sus santos, el diluvio se acerca, viene el juicio sobre esta tierra, y es mejor caminar con Dios. Es mejor caminar con Dios. Es mejor caminar con Él, aceptar el reto de ser diferente, de agradar a Dios y de tener una vida fructífera, una vida que cuente para Dios. Si no, nada estamos haciendo. Todo esto se va a quedar. Las cosas que tenemos son pasajeras. El celular, el carro, la casa, todo eso no es malo tenerlo.
Pero eso no debe de ser nuestra prioridad. Si usted pone por encima de Dios las cosas que tienes, ya estás mal. Por favor, despertemos. Hagamos la diferencia. Seamos personas realmente que caminemos con Dios un día a la vez, siendo fieles a Él, caminando con Él. Quisiera que te pongas de pie y vamos a orar. Tal vez usted diga, yo no siento nada. La vida cristiana no es basada en sentimientos, sino en decisiones constantes. Necesitas tomar decisiones en tu vida. El caminar con Dios te lleva a tener una vida fructífera, a cosechar las bendiciones que Dios tiene para ti. ¿Por qué no le dices, Señor, me presento ante ti, Dios, en esta mañana? Te pido, Señor, perdón porque he sido negligente en buscarte a ti, Señor. Dile al Señor, perdón, Dios, porque muchas veces en mi trabajo, con mis amigos, he perdido mi identidad, Señor. Por querer agradar a otros te he desagradado a ti, Señor. Enséñame a ser fiel contigo, a ser diligente, Señor. Dígale, enséñame, Señor, a dedicar mi vida a Dios, a cómo dedicar mi vida a ti a un 100%. Y si tú eres una persona que nunca ha hecho una decisión por Cristo, o que tal vez ha estado alejado del Señor por un tiempo, solamente di esta sencilla oración y dígale, Señor, me arrepiento porque he faltado a ti. Te pido perdón, Señor, porque aunque he conocido de ti muchas veces, te he negado, Señor. Y dile, ven a mi vida una vez más. Dile al Señor, Espíritu Santo, ven ahora y ministra, Señor, a tu iglesia. Queremos caminar contigo, Señor. Queremos ser fieles como lo fue Enoc, Señor. Queremos ser gente de fe, Señor, no una fe intelectual, artificial, sino una fe verdadera, Señor. Que no importando circunstancias difíciles que rodeen nuestra vida, estemos firmes contigo, Señor. Padre, te amamos, Señor, y te bendecimos. Y queremos, Señor, estar dispuestos a esperar, Señor, en ti día a día, Señor. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Si usted tiene alguna necesidad, quiere que mientras entonamos un canto más, que ministremos a tu vida, ven aquí al frente. Queremos ministrarte, queremos orar por ti. Cualquiera sea tu necesidad. Si usted dice, Señor, quiero una revelación fresca de tu presencia en mi vida, ven aquí, yo voy a orar por ti. Quiero bendecirte, quiero orar por ti. Dile, Señor, ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Hay una unción especial en esta mañana.